Hola, buenas noches amigos de Eternidad del Corazón. ¿Cómo están ustedes? Nosotros, como siempre, agradecidos al Señor por este tiempo. Gracias por todas las cosas que el Señor le ha placido darnos. A Él le ha placido así. Bueno, nosotros que en otros tiempos éramos este, un pueblo incircunciso, como dicen por allá por su palabra, ¿no? Un pueblo que no tenía conocimiento de ese Dios, ¿cierto? Éramos parte de esa eh, de ese grupo, ¿cierto? Que no encajaba en ninguna parte del texto bíblico en lo que se refiere a la ley, ¿cierto? Era imposible que un extranjero entrara, por ejemplo, al lugar santo del templo. Siempre había un lugar preparado para los extranjeros que así decidían vivir en Dios en esos tiempos. Hasta el atrio le era permitido entrar, ¿cierto? Que era la parte del alrededor de lo que era el santuario, ¿cierto? Así que te podés imaginar que no era fácil verdaderamente tener una intimidad en Dios, ¿cierto? Pero en este tiempo Jesucristo rompió el velo del templo. En el momento que Él muere, ¿cierto? Quedan expuestas los principados y las potestades, ¿cierto? Y queda en debilidad, quiere decir, ¿no? Queda avergonzado, ¿cierto? Y esto es un hecho meramente espiritual en cuanto a que Dios habría un tiempo en que había un paréntesis en que nosotros, ¿cierto? Esos extranjeros, esa gente que no encajaba en ese plan aparente en el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía no se había revelado, ¿cierto?, la gracia que es dada por el Señor Jesucristo a nuestras vidas, ¿cierto?, de poder aceptar, ¿cierto?, el plan de salvación en nuestras vidas, ¿cierto? Y así ese rompimiento en el velo se hace efectivo, se hace eficaz en nosotros. Hoy nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, ya que el Señor así lo dispuso, pero no que nos quedemos en los umbrales tan solamente de esa entrada, sino que entremos y profundicemos. Una de las grandes herramientas que el Señor nos da es el texto bíblico, que podemos profundizar qué es lo que hay, y no tan solamente qué es lo que hay en el lugar santo, sino de apropiarnos de cada cosa que nosotros vamos avanzando en este caminar, ¿cierto? Damos gracias al Señor en esta hora, porque sabemos que hay gente que en este momento está orando al Señor, está adorando su nombre, está contemplando, ¿cierto?, su majestad, su señorío en todas partes de esta tierra, ¿no? Y nosotros también queremos estar ahí, estar ahí contemplando su presencia y bueno, mirando un poco el texto sagrado, ¿sí? Somos parte de ese pueblo en que, bueno, no había ningún aparente llamado. Tampoco, como dice por allá por hebreo, dice que la tribu de Judá no se había hablado nada tocante al sacerdocio. Sin embargo, el Señor Jesucristo desciende de la tribu de Judá, ¿cierto? Y bueno, y es hoy en día el sacerdote, el cual está intercediendo por nosotros, según Hebreos 7:25, que Él intercede por nosotros porque sabe que nosotros tenemos debilidades, que somos hombres y mujeres que tenemos una inclinación
a una debilidad, ¿cierto? De que venimos de un trasfondo cultural, un trasfondo en el cual nos enseñaron ciertas cosas, ¿cierto? Que no eran lo que verdaderamente nosotros necesitábamos en nuestra alma para poder avanzar. Tal vez eran cosas para poder avanzar, ¿cierto? En nuestra educación, que no está mal, pero el Señor vino a prepararlo todo para que nosotros, a través del Espíritu que Él activa cuando Él viene a nuestra vida, cuando nosotros aceptamos a través de la palabra, ¿cierto? Aceptamos lo que Él dice, ¿cierto? Ahí se abre en nosotros verdaderamente esa condición de que somos aceptos en el amado, y bueno, y tenemos todas las cosas a favor, y eso nos da gozo, eso nos da alegría. Hay una seguridad en Él, hay un fundamento en el cual nosotros podemos escudriñar y podemos observar, podemos contemplar ese fundamento en el cual nosotros fuimos edificados desde antes del principio del tiempo, dice el Señor, de los tiempos, ¿no? Entonces es un hecho en el espíritu, por eso es que el Señor dice, desde antes del principio del mundo, Él diseñó este plan, habla por allá por Efesios. Entonces hoy nosotros podemos observar ese fundamento, el cual es Jesucristo, es la roca de los siglos, ¿cierto? Y bueno, que vez tras vez el Señor nos forma, nos va formando, nos va configurando en ese hombre interior, ¿cierto? Por eso Él dice por allá por Génesis 1, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿cierto? Ahí ya estaba actuando Dios, ¿cierto? Y nos estaba haciendo con un diseño especial, un ser con un diseño especial en el cual, ¿cierto? Había una posibilidad de que todo el diseño del Padre, ¿cierto? Pudiera descansar en nuestro interior, ¿cierto? Por eso también Jesucristo dice por allá en su palabra, las aves de los cielos tienen nido y las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde asentar su cabeza. Y la cabeza sabemos muy bien que es Cristo Jesús, ¿cierto? Y ese lugar donde Él busca ser asentado somos nosotros, ¿cierto? Somos nosotros, esa morada, ese templo, ¿cierto? Esa morada de Dios mismo. Entonces Él prepara al hombre desde el principio de los tiempos, prepara ese ser a imagen y semejanza, porque hay un propósito, ¿cierto? Hay algo, ¿cierto?, en el cual el hombre incurrió, ¿cierto?, y comete un error. Y entonces el hombre, inmediatamente el Señor tenía un plan, ¿cierto?, y un diseño en el cual podía alcanzar nuevamente a ese hombre que, si bien se perdió, ¿cierto?, nunca perdió su valor, ¿cierto?, para Dios. Entonces ahí es donde vos te tenés que poner, ahí es donde vos te tenés que poner, ¿cierto?, que en ese valor y verdaderamente inquirir ahí, investigar ahí cuál es el valor que verdaderamente tengo para el Señor, porque muchas veces podemos escuchar muchas prédicas, muchas palabras, pero es interesante de que vos entre en esa presencia y seas edificado en esa presencia y romper ese velo y entrar en ese velo ya que está roto, y poder verdaderamente ser inundado de esa personalidad que es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y nos gozamos en este tiempo porque su palabra nos alumbra, es lumbrera a nuestro caminar en todo tiempo. Él nos da gozo, Él nos da la fuerza, ¿cierto? A pesar de todas las cosas que están aconteciendo, ¿cierto?, alrededor nuestro, así también le pasó a nuestros hermanos, así también fueron perseguidos, ¿cierto? Aún nuestros padres, allá en el Viejo Testamento venimos con una batalla,
Por allá por Génesis 3:15 dice que Él pondría una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, en el cual dice, tú le herirás en la cabeza y la serpiente dice que te iba a herir en el calcañar. Iba a haber una guerra. Ahí ya estaba hablando del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la simiente? La simiente es Cristo Jesús, ¿cierto? Es una simiente incorruptible. Y acá quiero que vos observes algo. La simiente incorruptible significa, ¿cierto?, de que es algo en el espíritu. ¿Qué quiere decir incorruptible? Algo que no se puede manchar, algo que no se puede arrugar, algo que no se puede desmerecer, algo que no se puede juzgar. No hay ningún veredicto en esta tierra que pueda juzgar la simiente en Cristo Jesús. Ese es el principio que tenemos nosotros en el Espíritu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él nos hace uno con Él. ¿Cierto? Uno con Él. En el Espíritu estamos hablando. A tal punto de que nos sienta en lugares celestiales, ¿cierto? Juntamente con Cristo. ¿Ok? Y ese es el misterio que no estaba en el Viejo Testamento en ningún libro. ¿Sí? Daniel quiso ver algunas cosas, pero el Señor dijo, cierra, Daniel, cierra este libro, estas palabras están selladas para vos, no es necesario que vos las sepas, pero eso, que muchas de las cosas que Daniel quería saber, por ejemplo, por allá por primera de Pedro capítulo, tengo entendido capítulo 3, creo que es, que habla un poco, de que hubo profetas de que quisieron saber de qué se trataba todo esto, la gracia, ¿cierto?, destinada para este tiempo, cosas que anhelaban mirar los ángeles, cosas que anhelaban mirar los ángeles. Entonces yo te quiero demostrar, para que vos te des cuenta, el escenario en el que vos estás, más allá de la vida que estás llevando, más allá de lo que te está aconteciendo, sí, que necesita una solución, y va a tener una solución. ¿Sí? Va a tener una solución, pero quiero que vos te des cuenta quién sos en Cristo Jesús, ¿cierto? Cosas que esos profetas anhelaban mirar, la gracia destinada hasta este tiempo, decía Pedro, y aún los ángeles anhelaban ver todas estas verdades que son destinadas a nuestras vidas. ¿Por qué, amado? Porque Dios nos equipó de cosas exquisitas para nuestro ser interior, para nuestra alma, ¿cierto? Porque la imagen, ¿cierto? La imagen del Dios, ese Dios que puso, se había perdido, se había desvirtuado. Pero en Cristo, y esa es la palabra que a lo largo de todo el Nuevo Testamento hace la diferencia. Por eso cuando se habla de que Cristo, cuando se habla de una predestinación aparente, que dice, no, vos ya fuiste elegido para ser salvo, vos fuiste elegido para ser perdido. No tiene nada que ver. Dios no habló en ese sentido. Cuando Dios está hablando de una predestinación, está hablando de un llamamiento, está hablando de una convocatoria. Y esa convocatoria es Cristo. Cuando nosotros nos ponemos en esa convocatoria, en ese llamamiento, obedecemos a ese llamado, ahí se cumple esa palabra, que fuimos predestinados para salvación, pero en Cristo. Cristo es la simiente. Cristo es la simiente incorruptible. ¿Sí? Entonces, en esa simiente, en esa naturaleza que Dios nos pone a nosotros, ¿cierto? Te puedo decir, por ejemplo, que fuimos resucitados juntamente con Él en el momento que creímos. Nosotros no tenemos que esperar morir para que ocurra una resurrección. Va a ocurrir una resurrección y una transformación. Pero las primicias, o sea, el anticipo, ¿cierto? Las señales de esa herencia es que ya nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo en el momento que creímos.
¿eh? En el momento que creímos. ¿Sí? Ahí ese poder, una de las cosas que hace, ¿sí? Una de las cosas que hace nos activa, ¿cierto? Y nos une en el Señor, porque antes estábamos, el pecado que era lo que había hecho, había producido una separación, ¿cierto? Estábamos muertos espiritualmente. Y aquí la expresión muerto espiritualmente no quiere decir extinto, ¿sí? Algo que nace y muere como los animales, ¿cierto? Nacen y mueren y nunca más son. No así con el ser humano. Esa muerte significa thanatos, que es separación. En el griego significa thanatos, que es separación de Dios, ¿cierto? Esa muerte. Por eso hay que entender algunas cositas, algunos detalles. Cuando se habla de muerte espiritual, no se habla de extinción. ¿Por qué? Porque somos seres eternos. El rey Salomón dijo, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Yo no te estoy creando ninguna doctrina, nada. Estoy hablando lo que dice la palabra. Entonces, esta realidad, ¿cierto? En que hoy estamos unidos en Cristo Jesús, porque así nosotros creímos y nos acercamos, ¿cierto? De una forma espontánea, ¿cierto? Movidos por el Espíritu también, porque Él pone una convicción, Él trae un quebrantamiento a nuestras vidas, constante, es un quebrantamiento, constante, en el cual a través de su palabra, ¿cierto? Nosotros somos transformados día a día. ¿Por qué? Porque esa resurrección está activada en nuestro ser, cosa que no ocurría en otros tiempos, en el Viejo Testamento, por ejemplo. Por eso es muy importante, ¿cierto?, de que vos te extiendas, ¿cierto?, y ensanches tus corazones en estas cosas y entres en un encontrarte con este Dios, ¿ok? Y todas las cosas, mira, todas las cosas se van a ir tornando a favor, del propósito del Padre en tu vida. Ese propósito es el que te sostiene, te va a sostener en todo sentido. Te va a sostener en tu salud, en tus finanzas, en tu familia, en tu seguridad, ¿cierto? Te va a perfeccionar. Cuando el Señor dice por allá, sed perfectos como vuestros padres es perfectos, ahí la escritura que nosotros leemos en nuestro idioma, en realidad en el griego significa estén siendo perfeccionados como el Padre es perfecto, ¿cierto? Constantemente vamos a ser perfeccionados, ¿cierto? Aunque nunca vamos a llegar tal vez a esa plenitud total de perfección, pero nuestras vidas se va a producir cambios verdaderamente muy, muy, muy importantes. ¿Viste cuando se produce un alumbramiento? En el momento de la concepción, ¿viste? Hoy miraba algo que me mostraba mi esposa al momento de la concepción, ¿cierto? En que, bueno, el hombre y la mujer se unen, ¿cierto? Y comienza ese proceso de vida dentro del vientre de la mujer, y bueno, y ahí comienza un montón de cambios y comienza a ser gestado un ser, ¿cierto? Así es en el espíritu también. Y ese ser no se queda así, sino que constantemente va sufriendo una serie de cambios, ¿cierto? En el cual Dios, solamente Él lo puede hacer esto, ¿cierto? Produce un ser increíble, que se llama el ser humano, ¿no? Con un cuidado verdaderamente admirable todo lo que pone, ¿cierto? Y con un poder, ¿cierto?, de que en su juventud, en su niñez, un poder aún para equiparnos en esta vida y prevalecer, ¿cierto?,
en cuanto a nuestra alma y nuestro cuerpo se refiere. Pero bueno, estamos sin el Señor, ¿cierto? Estamos ahí a la espera de que, bueno, de que venga a nuestra vida esa convicción que dice Él que va a poner a través de su Espíritu Santo y nos va a convencer. Y llega ese tiempo, amado, llega ese tiempo para cada uno, por eso dice que Él no quiere que ninguno se pierda, ¿cierto? Y si hay algo que el Señor tiene, es muy paciente en este tiempo para que todos alcancen esta salvación tan grande y tan hermosa. Por eso es que nos ocupamos de estas cosas, por eso es que nos apasiona, porque Dios puso una pasión en nuestras vidas y podemos hablar en tiempo y también fuera de tiempo. Muchas veces uno puede estar cansado, pero el Señor sigue hablando a nuestras vidas, ¿cierto? Para que podamos dar a conocer este Evangelio, ¿cierto? Y cada cual en su lugar, ¿cierto? Cada cual en la manera que el Señor quiere expresar con esa gracia tan especial. Que Dios bendiga a cada varón, a cada mujer que está comunicando estas verdades, que se ocupa, ¿cierto?, de esta salvación con temor y temblor, como dice la palabra, ¿cierto?, con un respeto, ¿no?, con una reverencia hacia Dios, ¿cierto? Y aunque muchos por ahí se rían, se burlen, verdaderamente esto es algo en el cual yo también antes me burlaba y me reía, ¿cierto? Pero hoy en día es una realidad en mi vida y en mi diario vivir, ¿cierto? Por eso es importante estas cosas, amado, que tú puedas estar apercibido de esto, ¿no? Y tal vez vos estás con temores y con todas las cosas que van a pasar y que se viene el fin de esto, el fin de lo otro. Hay una palabra por allá en el Salmo 107, tengo entendido que es. Gracias, Rey Jesús. Salmo 107. Para estos tiempos, amado, que hay tantas... A ver, creo que es 107, 112, perdón, 112, Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice ahí, ¿no? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera, ¿sí? Hay una exquisitez en esos mandamientos. Dios creó dentro de nosotros algo que podamos apreciar, sus mandamientos, y vivirlos inmediatamente, ¿cierto? Y esos mandamientos no son esos mandamientos hoy en día, los mandamientos tan solamente mosaicos, ¿cierto? Porque sería disminuir a ese Dios, sino que es sus pensamientos, su voluntad, su contentamiento, ¿cierto? En nuestro caminar, que Él lo tiene con tu vida, tiene un contentamiento especial, por eso estamos hablando de estas cosas. La generación de los rectos, dice, será bendita, ¿sí? Bienes y riquezas hay en su casa, ¿sí? Bienes y riquezas hay en su casa. En este tiempo el Señor está hablando a una casa, a una morada, ¿cierto? A un templo que somos nosotros. Bueno, en ese templo, dice el Señor, que hay bienes, ¿cierto? Que hay bienes y riquezas, ¿cierto? En tu vida hay muchos bienes y muchas riquezas, ¿cierto? Fuiste bendito, fuiste declarado bendito desde el principio de los tiempos, aún de los tiempos de Adán. Bendita será tu descendencia, ¿sí? Y bueno, esa es la descendencia en la cual pertenecemos. ¿Y cuál es la descendencia? Es Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿cierto? Que es mayor todavía que Adán, ¿cierto? Entonces es muy importante esto. Dice, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, ¿cierto? Resplandeció
en las tinieblas luz a los rectos. Esto es también muy importante que tú lo sepas. Cuando hay un avance de tu vida en el reino, hay algo que yo te voy a contar y te voy a decir que las tinieblas se defienden, ¿cierto? Las tinieblas se van a defender, van a esperar el momento oportuno para causar el peor desastre. Ellos se preparan de esa forma. Las tinieblas no tienen problema de esperar 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 100 años. No tiene problema en ese sentido. Va a esperar. Y una de las cosas que hoy en día, ¿cierto? Muchos juegan y muchas veces jugueteamos con el pecado, ¿cierto? Haciendo planes, haciendo proyectos para pecar y para hacer caer a otros, ¿cierto? Y salimos ilesos y salimos aparentemente en victoria, salimos, mira que no me pasó nada, mira que yo hice esto y aquello, muchos te van a decir, y no me pasó nada, no hubo nadie, ningún Dios que me castigara, cosa que Dios no castiga a nadie en este tiempo. Sin embargo, es un engaño en el cual yo te aconsejaría que salgas de ese lugar, que salgas de ese jugueteo, porque el enemigo, las tinieblas, van haciendo un caminito, como cuando uno hace, viste, con el maíz y va trayendo a la gallina, llevándolo al lugar que uno quiere. Bueno, así hace el enemigo con toda la paciencia. Va a fallar una vez, nuevamente, ¿cierto? Si bien el enemigo hay que mantenerlo a raya, si bien no hay que darle mucha gloria, cosa que muchos también le dan un lugar que el enemigo no tiene, ¿cierto? Porque el enemigo, muchos lo ponen que es el contrincante de Dios y no tiene nada que ver. El enemigo es pero infinitamente mucho más pequeño, ¿cierto? Que nuestro Dios, ¿sí? Es mucho más pequeño, pero sí tiene un poder de destrucción muy, muy, muy grande y va a esperar el momento oportuno en tu vida. Por eso es que la persona que está en Cristo, la persona que está con esa simiente que se llama Jesucristo incorruptible, ¿cierto? Cuando viene el ataque del enemigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Acá está en el versículo 4 lo que dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Inmediatamente, cuando las tinieblas se quieren defender y en esa defensa producen un ataque de destrucción, muerte o hurto, acordate de esta palabra: ladrón no viene sino para hurtar, matar, pero aún hay otra cosa en el espíritu que es más grande que matar: destruir. Y el enemigo no tiene ningún problema, ya te digo, en esperar 5 años, 10 años, 20 años en el cual vos te estás cebando en ese pecado, en ese engaño, en esa traición, ¿cierto? Él te deja para en el momento oportuno, ¿cierto? Como vos te fuiste para el otro lado, ¿sí? Para el lado de las tinieblas, siendo que tenés la luz, ¿cierto? Él va a aprovechar no tan solamente para hurtarte, Él te va a medir y va a decir: este tiene una mentalidad que no tan solamente puedo hurtar, voy a esperar para matarlo. Y aún va a decir, va a ir a otro nivel: este todavía es como que sigue jugando, voy a esperar para destruirlo completamente. Quiere borrar totalmente tu persona, ¿cierto? Entonces yo te digo, si vos en este tiempo estás haciendo cosas en el oculto, escucha muy bien lo que te voy a decir.
estás haciendo cosas en lo oculto y estás persistiendo, y hace un año que estás con una doble vida, hace 2 años que estás con una doble vida, 3 años, 4 años que estás con una doble vida, por ejemplo, ¿cierto? Aún de común acuerdo, por ejemplo, con tu pareja, cada cual por su lado. Ojo con estas cosas, chicos. Porque el enemigo va a aprovechar porque ahí se rompe un principio, ¿cierto? Por ejemplo, en el matrimonio estoy hablando, ¿no? ¿Cierto? En el cual cada uno se debe fidelidad. Y si ustedes permanecen en ese lugar, ¿cierto? Puede haber una destrucción, puede haber muerte, puede haber cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que me pasen estas cosas? Es que nosotros le hemos dado lugar a eso. Nosotros mismos hemos desatado deliberadamente, ¿cierto?, esas tinieblas. Pero aquellos que, si bien tienen sus errores, tienen sus caídas, tienen sus percances, pero ellos luchan desde ese lugar, ¿cierto?, con muchas dificultades, la luz va a resplandecer en el medio de las tinieblas. La luz va a resplandecer en medio de ese ataque, ¿sí? Un ataque, te van a querer desacreditar, te van a querer hacer quedar en ridículo, te van a subestimar, todas esas cosas, todas esas cosas. Entonces, ahí también hay una oportunidad. Por allá hay una palabra: si tu enemigo te dice de caminar 1 milla, ve con él 2. Si te pide la camisa, dale también la capa, por ejemplo, ¿no? Estoy parafraseando por allá por Mateos capítulo 5, cuando habla del enemigo, ¿no? Y el enemigo muchas veces va a querer hacer estas cosas. Es esa persona que sin ningún motivo te va a odiar, sin ningún motivo te va a querer hacer algo más para que vos entres en una inquietud, ¿cierto? Que entres en un aparente choque, ¿cierto? Te va a hacer creer que lo que estás haciendo está mal, cuando vos sos una persona que estás mirando el texto constantemente, ¿cierto? Entonces vos es una oportunidad, ¿cierto?, de caminar con él 2 millas, ¿cierto? Y hacer, ¿cierto?, algo que él esperaba que nunca hicieras, ¿sí? Y así es como el enemigo hoy violenta, ¿cierto?, a esta gente. Esta gente ya está en juicio. Esta gente no es que va a venir, no, ya el juicio de ellos, ¿cuál es? El engaño, es el odio, es herir. Ese es el juicio que están viviendo ellos mismos en su interior, ¿cierto? ¿Qué otro más? Tantas cosas que te puedo decir, amado. Ellos están en un juicio. Espero que vos como iglesia no estés en estas cosas, ¿cierto? En el odio, en la soberbia, porque está ocurriendo algo entonces en tu vida que vos también estás en un juicio y en un examen constante, ¿cierto?, de parte, no de Dios, sino del enemigo. Está siendo un espía, como dice un maestro conocido, está siendo un espía de las tinieblas en el reino. Estás espiando a aquellos hijos de Dios que están caminando igual que vos, ¿cierto? Y bueno, como ha habido una diferencia en algún momento de la vida, o tal vez atraído por lo que ellos tienen, ¿cierto?, uno entra en ese dolor, en esa cosa. Bueno, eso es parte que nosotros tenemos que empezar a contemplar, ¿cierto? Y no dejar de que esas tinieblas vengan a atacar tu vida, porque eso no le va a hacer mal a la persona a la cual va dirigida aparentemente. Eso te va a hacer mal a vos mismo, querido. Eso te va a hacer mal a vos misma, querida. Ese odio que vos sentís,
por ese familiar, por ese amigo, entre comillas, por ese enemigo, ese odio, ¿cierto? Ese dolor, esa soberbia que vos sentís. Al único que le va a hacer problema es a vos, ¿sí? Entonces, en este tiempo, ¿cierto? El Señor no quiere que seamos más juzgados y que estemos en esos juicios. Esos son juicios del diablo, no son juicios de Dios. El odio, el dolor, el rencor, las raíces de amargura en nuestras vidas. Te estoy hablando de cosas prácticas, de nuestro diario vivir. Muchas veces nos levantamos, está todo bien en nuestra casa, pero nos levantamos con una motivación mala. Muchas veces producto de un pensamiento que sube, ¿cierto? De una tentación en el cual nosotros abrazamos ese pensamiento que el enemigo trae a nuestra vida, abrazamos y nos convertimos en ese pensamiento. Y eso nos hace entrar en un juicio no de Dios, sino del enemigo. Y el enemigo es ahí donde nos tiene de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y hay muchos que permanecen durante muchos años con ese mismo odio y con ese mismo dolor, ¿cierto? Y hasta que se hace un callo, es una herida que se hace un callo, pero dentro de ese callo todavía cuando se golpea duele, ¿cierto? Eso ocurre en nuestra alma, espiritualmente no, ¿eh? Ojo con hablar esto en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual ya fuimos redimidos. Eso es lo que yo quiero que vos entiendas. Eso hace mella en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y así van pasando los años, falta de perdón, como muchas veces se habla, ¿cierto? No tiene nada que ver con los antepasados, que yo heredé el pecado de fulano. Eso es una mentira también, que en su momento lo vamos a mirar. En su momento lo vamos a mirar. Eso tampoco va a traer una diferencia porque alguien venga con un frasquito de aceite y te unjan la cabeza. Eso viene a través de mirar su verdad y entrar verdaderamente en su presencia, entrar en su aceptación. Él te acepta tal como sos. Pero sí hay algo en el cual vos no tenés que tener, es seguir. Él te sacó del pecado, sí. ¿Qué quiere decir que te sacó del pecado? Te sacó de ese cuerpo de pecado en el cual en otros tiempos nosotros andábamos. Nosotros, como dice Efesios capítulo 2, dice, nosotros que en otros tiempos andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire o de la potestad de las tinieblas, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Fíjate otra vez la palabra muerte. Como yo te dije, la muerte espiritual no tiene nada que ver con que vas a ser extinguido. La muerte espiritual significa separación de Dios en cuanto a nuestras vidas. Pero Jesucristo en la cruz experimentó la separación. ¿Para qué la experimentó esa separación? Para que nosotros no estuviéramos más separados. ¿Sí? Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Él sintió el abandono de Dios. Hubo dos cosas que ocurrió en la cruz del Calvario, entre otras muchas. Una fue la herida que le produjo Satanás, ¿cierto? El juicio de Satanás, las demandas de Satanás que tenía contra nuestras vidas y el juicio del Padre. El juicio del Padre hacia una humanidad, hacia un mundo. Todo ese juicio fue sobre de Él. Ahora Él fue enjuiciado, Él fue mandado al infierno, no para mandarnos al infierno a nosotros, de ninguna manera, sino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, querido, esto es muy especial, yo lo que estoy hablando. Y así hay personas que durante años viven en el odio,
durante años viven en las raíces de amargura, durante años viven en el engaño, en la doble vida, ¿cierto? ¿Cuántas cosas, querido? ¿Cuántas cosas? Y en un momento viene las tinieblas, viene no tan solamente para hurtarte, ya no le interesa hurtarte, le va a interesar matarte, y no tan solamente matarte, sino destruirte. ¿Sí? Va a destruir todo, todo, quiere destruir todo, no tan solamente tu vida, quiere alcanzar tu familia, tus hijos, todo. Pero esto que yo te estoy contando no es para que vos tengas miedo, sino para que tú entres en la paz primeramente de Cristo Jesús. Y no te estoy manipulando, sino esto es una libertad que vos tenés. Yo no puedo violar esa libertad, ni Dios tampoco quiere violarla, sino que Él te está invitando, te está convocando, te está llamando, ¿cierto?, a la salvación. Y aquellos que somos salvos, Dios también nos invita, nos convoca, nos llama a salir. Si bien salimos del cuerpo de pecado, ahora las obras de pecado es otra cosa. El cuerpo de pecado es una, las obras de pecado son otras. Nosotros cuando recién llegamos a Cristo, ¿cierto?, seguimos todavía haciendo obras, porque venimos de una costumbre, ¿cierto?, cuando estábamos en otros tiempos. Entonces el Señor lo que hace va regenerando y va transformando, va sacando esas heridas que nos llevaban a hacer obras de maldad, a reaccionar en contra, ¿cierto?, de otra persona, sin darnos cuenta que estábamos aún matando, destruyendo nuestras vidas. Entonces, querido, ponete de este lado y cuando venga el ataque del enemigo, luz va a resplandecer, como dice su palabra acá, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Ok? Es clemente, misericordioso y justo, ¿cierto? ¿Quién? Dios. Pero también Dios pone ese carácter en nosotros. ¿Por qué? Porque acordate que en el principio habíamos hablado de una imagen y una semejanza en el Señor. Dentro de esa imagen y esa semejanza está la clemencia, que tiene que ver mucho con la benignidad, con la longanimidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que es una bondad que permanece, que es duradera, ¿cierto? Que redime, que levanta al caído, ¿cierto? Que restaura. Mira lo que te estoy hablando, todas las cosas que te estoy hablando. Son muchas propiedades y facultades que Dios va entrenando a nuestro espíritu. Y entramos en una acción determinante en momentos en el cual tenemos que tomar decisiones, tenemos que atender consejos, tenemos que tomar instrucciones, y cuando no escuchamos esos consejos tenemos que ir al texto, ¿cierto? Y seguir labrando esa tierra que es nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser inmaterial llamado alma, ¿cierto? Eso significa cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No significa que vamos a perder la salvación. No, al contrario, vamos en busca de esa salvación. Por eso hay muchos textos que son mal comprendidos. ¿Por qué? Porque no se ve el pensamiento el cual estaba hablando, el sentido. Y hoy lamentablemente hablamos lo que la Biblia dice y no lo que la Biblia quiere decir. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo. Y muchas veces tergiversamos sin querer. Por eso esto es una búsqueda constante en el Señor. Y el Señor lo vamos a encontrar con sus consejos, con sus palabras, y va a traer asombrosamente a tu vida ese cambio que tanto querés.
Yo quiero salir de ese odio, quiero salir de esa raíz de amargura, quiero salir de ese... Estás como en el pozo, como Daniel en el pozo de los leones, rodeado de muchos leones que vos le diste lugar en un momento en tu vida. Vos sos el responsable. Eso es lo que nosotros tenemos que notar. Porque Dios perdona nuestros pecados, sí los perdona, pero las consecuencias no, las consecuencias las vivo. ¿Sí? Porque hay un efecto a lo que yo hago o lo que yo no hago. Así como hay un mal efecto para las cosas malas que yo hago, hay un buen efecto también cuando hago obras de equidad, obras de justicia, en el cual fui llamado, fui convocado, fui constituido. ¿Cierto? Y esto es muy especial lo que te estoy hablando. Cuando ocurren estas cosas, cuando están estas cosas, la equidad, todas esas cosas en tu vida, que no significa que sos un ser perfecto o diferente a ese que está pasando un momento que cual él mismo sembró una consecuencia, ¿cierto? Así como hay cosas que vienen para mal, hay cosas que vienen para bien, porque también hay un principio, todo lo que sembrare, eso también segarás, eso también segaré, y en eso tengo que ser responsable. Por eso hoy en día en esta tierra pasan las cosas que pasan. ¿Sí? ¿Por qué será que Dios, que es tan bueno, permite estas cosas? Dios no permitió nada. Dios, es más, no, esa palabra Dios la permite, una palabra que nació en el seno de la iglesia, que Dios permite. Dios en este tiempo no permite nada, querido. Nosotros somos lo que violentamos, nosotros somos los que rompemos algunos cerrojos, el cual el Señor nunca dijo que los rompamos. Y después salimos con... Dios permitió. No que mi antepasado, traigo el pecado de mi antepasado. Y eso es una herencia que trae. Eso es mentira. Una vez que vos estás en Cristo, nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, pero muchos dicen, no, pero acordate que venís de una naturaleza donde un antepasado no tiene nada que ver. Yo puedo heredar una enfermedad de mi antepasado por un tema genético, ¿sí? Que eso es diferente, ¿sí? Pero yo no tengo que llevar el pecado de mi papá ni de mi mamá a mis espaldas. Ellos son responsables de lo que hicieron. A esto te quiero llevar. Cada uno somos responsables de las cosas que pasamos. Por eso no le estemos echando la culpa siempre al antepasado, ¿cierto? Por ejemplo, es una evasión que hoy en día tenemos y no entramos al hueso, a la realidad de la cosa, ¿cierto? Si hoy el mundo está como está, es responsabilidad del hombre, no porque Dios permitió tal cosa. ¿Ok? ¿Sí? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dice un poquito más abajo, el hombre, o sea, clemente, misericordioso y justo. ¿Sí? Eso es el propósito en el cual Dios nos está llevando. Y cuando están estas cosas, cuando vengan las tinieblas, con un ataque, luz le va a resplandecer. ¿Sí? Por eso muchas veces, cuando entres en este camino, va a llegar un momento en el cual vos te vas a sentir extraño. ¿Por qué te quiero decir, amado? Porque nada, ninguna plaga va a tocar tu morada. Todas esas cosas que están en el Salmo 91, por ejemplo. Vos vas a decir, pero Señor, estoy llevando una vida de esta forma. ¿Por qué? Porque hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Y aunque sí vos creés que nada te pasa, sí te pasan. Sí te pasan. Sí viene el ataque, sí viene la tentación, sí viene la herida, sí viene el juzgarte de mucha gente, del mismo enemigo, pero las tinieblas están resplandeciendo constantemente, ¿viste?
constantemente, ¿sí? Va a ser como en el tiempo allá de los hebreos, que cuando vino las plagas de tinieblas sobre Egipto, pero en la casa de los hebreos había luz. Y este es el principio, hermano. Y ese es el por qué estás feliz en este tiempo. Ese es el porqué de la plenitud en el cual el Señor nos está llevando en este tiempo y que el Señor te va a llevar. Vos que estás acostumbrado a que todos los días hay un problema nuevo y no es por causa muchas veces de una prueba de Dios, sino por causa de las malas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. Pero este es el tiempo, amado, de solucionar y Dios nos ayuda. Dios es el que nos ayuda porque Él quiere que nosotros vivamos un evangelio pleno, sabiendo que ha habido ataques, y hay ataques, pero ¿sabe qué? No lo vemos, no los escuchamos. Dice que Satanás le dice a Dios, ¿cómo Job no te va a alabar si vos pusiste un cerco? Nada lo puede tocar. Tú le pusiste, bueno, así hace Dios con nuestras vidas. Y así como a Job venía Satanás y le quería dar con el hacha, fíjate el libro de Job. Y ahí tenés otra, Satanás vez tras vez iba a la presencia de Dios y hablaba y acusaba a Job. Cuando muchos dicen sin santidad nadie verá al Señor y muchos dicen no, si vos no sos santo no vas a ver. ¿Cómo puede ser Satanás, que no era santo, y vez tras vez se presentaba ante el Señor? ¿No será que esa santidad que está hablando por allá, por Hebreos, se está refiriendo a otra cosa? Se está refiriendo que no vas a ver que no vas a ver al Señor en tus finanzas, no vas a ver a Dios en tu familia, no vas a ver a Dios, que esto es un poco lo que estamos hablando de la luz. En este tiempo, el Evangelio es práctico. Muchos lo ven a futuro, no, cuando, mira, allá, cuando pasen lista, allá, bueno, vamos a recibir todo. No, amado, no. Tampoco acá es que vas a recibir, a ver, mucho evangelio dice, no, vas a recibir la prosperidad, que no tiene nada que ver eso. Lo que vas a recibir acá es la imagen, la semejanza de Dios. Y por añadidura va a venir todos los demás, que son esas cosas pequeñas para Dios. Pero Él sabe que vos tenés necesidad de esas cosas y que yo tengo necesidad. Entonces, ¿qué te quiero decir, amado? Van a venir siempre, va a estar siendo criticado, atacado, con todo. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Pero vos no le vas a dar relevancia, pero tampoco lo vas a ignorar. ¿Qué te quiero decir esto? No le doy relevancia, ¿por qué? Porque hay una luz mucho más poderosa, en el cual sí eso tiene relevancia en mi vida. Pero tampoco ignoro que esa luz lo que está haciendo está disipando las tinieblas. ¿Ok? Te dejo con este pensamiento para que vos medites. Gobierna sus asuntos, dice el hombre que de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. ¿Cierto? Hay un juicio en el que vos te has llevado a que estés como estés ahora. Hay un juicio que vos hiciste, hay un veredicto que vos hiciste con las cosas que recibiste que te está llevando a un punto en este tiempo. Y ese juicio también es lo que está afectando a tu familia, porque vos sos el responsable de muchas cosas en esta vida, en el cual tu familia también va heredando. Entonces, de esto se trata la responsabilidad. Y esto le estoy hablando también a los gobiernos. Lamentablemente los gobiernos son los que están arrastrando, ¿cierto?, la realidad y la libertad de mucha gente, ¿cierto?, a un estado de miseria.
a un estado de indigencia, a un estado de pobreza, ¿cierto? En el cual muchas personas se quitan la vida pensando de que son ellos, pensando de que entonces esa persona, estos reyes, estos líderes van a tener que rendir cuenta, van a tener que rendir cuenta. Pero nosotros como hijos de luz, luz va a resplandecer en medio de esas tinieblas en el cual estos líderes mundiales, ¿cierto?, están dejando que ocurran muchas cosas en los ámbitos, ¿sí? Y le están dando lugar. Y mucha población a nivel mundial está siendo alcanzada por el desánimo, por tantas cosas, amado, que trae aparejado, ¿cierto?, una economía débil. ¿Por qué? Porque no está anclada al Señor. Por eso cuando el Señor venga en el milenio a establecer su reino, Él dice que los va a regir con vara de hierro. ¿Qué quiere decir vara de hierro? Que va a haber una rigidez, aún en el milenio. Muchos van a resistir a muchos no le va a agradar esa rigidez, porque muchos creen que el milenio va a ser, sí, la paz, que... No, hermano, Dios va a traer, Él va a regir el mundo, se va a terminar el tiempo de los gentiles que habla Romanos 9. Es necesario que se cumpla el tiempo de los gentiles, se va a cumplir. Termina la gran tribulación y comienza el milenio. Satanás va a ser atado por 1000 años. Acordate de esas cosas de paso, te estoy hablando para que vos medites un poco. 1000 años, ¿por qué 1000 años? Porque va a haber un milenio, lógicamente, que también se refleja. Donde habla que el niño no va a morir no va a morir pronto, que va a morir de muchos días. ¿Cuántas cosas que habla, hermano? Donde otra vez el hombre va a vivir mucho tiempo, va a alcanzar una contextura de sanidad física en su vida, ¿sí? Donde se va a reproducir, van a llenar otra vez toda la tierra, porque acordate que de la gran tribulación solamente un remanente se va a escapar y va a vivir, y ese remanente va a ser el que va a poblar la tierra en ese tiempo. En ese gobierno de Cristo, ¿sí? Y entonces dice que Él va a regir con vara de hierro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una rigidez, va a haber, para muchos va a ser algo muy duro, ¿sí? Un gobierno que Dios va a traer justicia y va a ser Jesucristo mismo reinando, reinando. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, ¿sí? No tendrá temor de las malas noticias. Acá está, cuando las tinieblas que otros provocan por medio, por ejemplo, de un gobierno, provocan que en el seno familiar, por la falta de cosas, por ejemplo, ¿cierto?, nosotros no tendremos temor de estas cosas, no tendremos temor de las malas noticias, porque esa luz va a traer toda esa provisión que nosotros necesitamos. Pero es necesario de que vos te encuadres en esta luz que yo te estoy hablando, ¿sí? Y entonces dice, su corazón, dice, no tendrá temor de las malas noticias. Una de las cosas que enferma, que mucha gente se está enfermando hoy en día, son con tantas malas noticias que hay. Y estamos tan sometidos muchas veces a todas estas cosas, todos estos informativos, que lógicamente están marcando una verdad, una realidad, pero hay una verdad que es mayor en nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Por eso es necesario que tú escuches el mensaje y que te metas en el texto, ¿cierto? Para así inmediatamente esas tinieblas
¿cierto? Por eso dice, en tu luz hallaremos más luz. Y es eso lo que está ocurriendo con nosotros, ¿sí? Dice, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. ¿Cierto? Cuando estás en esa verdad, los ataques van a venir igual. Pero vos no te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay luz en tu vida. Hay luz en tu vida. Entonces, esos ataques constantemente van a estar viniendo. Lo que sí te puedo asegurar, esos ataques van a prevalecer, van a permanecer. El Satanás, ya te digo, él puede esperar 100 años, 200 años, constantemente va manteniendo un ataque. Pero en esa luz Dios nos va llevando a mayores esferas de poder, de autoridad, de dominio, donde nosotros vamos a ejercer, ¿cierto?, esa autoridad de hijo, esa exousia, como dice por allá en el hebreo. Y vamos a sentir su paternidad. Muchos hijos son huérfanos de un padre vivo muchas veces, llenos de problemas, constantemente solucionando problemas materiales, el alimento, todas esas cosas, que es muy lógico. Pero si nosotros nos ponemos en la luz, vamos a poder ver en el fundamento en el que estamos y vamos a estar escudriñándonos ahí. Y todo lo que no es de Dios va a caer por tierra. Y esa imagen y esa semejanza se va a ir formando en nuestra vida. Eso es todavía lo que estamos a la puerta como iglesia, como que no lo hemos vivido todavía. ¿Cierto? Como que no lo hemos vivido, estamos en esa etapa primera todavía, de una iglesia, ¿cómo te puedo decir? Una iglesia todavía que no hemos salido de esa niñez. Y este tiempo el Señor nos está llamando a esa madurez, pero una madurez de verdad, una madurez práctica, eficaz para nuestras vidas. Que Dios nos ayude en este. Asegurado está su corazón, no temerá. No temerá cuando venga el pensamiento a la mañana y vos abraces ese pensamiento de odio, de lo que sea, raíz de amargura, hay que desechar. Que Dios nos ayude, las adicciones, ponele el nombre que sea. Querido, reparte, da a los pobres. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Qué tremendo eso, ¿no? Vivir irritado contra alguien. No le afectas a esa persona. Te estás afectando vos mismo. Crujirá los dientes y se consumirá. Se consumirá por el odio. El deseo de los impíos perecerá. No hay más nada que agregar. Amado, que Dios te bendiga. Gracias al Rey por todas las cosas. Amén. Saludos.